El Evangelio de Cristo en Domingo. Reflexión, Padre Carlos Conde. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos un encuentro con Jesús muy revelador, muy desafiante. Un encuentro en este domingo que simbra nuestra fe, que pone en entredicho nuestra identidad, como Él se revela ante la multitud, ante sus discípulos. Hemos visto en los escenarios políticos, en los escenarios sociales, en escenarios a veces de diversión o de espectáculo. Hemos visto cómo, quizá nos estemos acostumbrando a ello, a personajes más que a la persona, que se juega un personaje en el escenario público y social, y cuesta trabajo distinguir quién es el personaje. Lo vimos recientemente en nuestro país, en la política, gente que se cambia de opción o de partido político o que traiciona sus propios principios. En el espectáculo vemos cómo se pueden camuflar y en cada programa actuar de acuerdo a lo que le pide el programa para entretener al público. Hoy Jesús nos desafía, nos pide como una clara identidad ante Él. Él se nos revela con una identidad precisa, muy clara.
y pide para nosotros, o exige de nosotros, también una identidad de cómo lo asumimos a Él. El Santo Evangelio nos presenta una escena muy desafiante. Parece ser que estamos en el corazón del Evangelio, del evangelista Marcos. Ahí estamos en el centro de toda la estructura de su Evangelio o del libro. Estamos en el centro cuando Jesús nos dice su identidad y pide una posición frente a Él, una claridad frente a Él. Ha venido diciéndonos, y hemos entendido a través de los milagros y de sus actitudes y sus palabras, cómo Jesús representa un Mesías compasivo y sanador. Pero en esta segunda parte del Evangelio nos toparemos con un Jesús que sí es Mesías, que es el Hijo de Dios, pero no al modo como el ser humano lo quisiera, como nos imaginamos que tiene que ser un profeta, como quisiéramos que fuera un libertador. ¿Qué nos imaginamos inmediatamente? Nos imaginamos que va a ser fuerte, que va a restaurar glorias pasadas, que va a traer un ejército poderoso y va a aniquilar a los enemigos, que va a hacer muchos milagros espectaculares y que su misión va a ir en ascenso hasta llegar aparentemente al éxito cuando sea aclamado por todos. Y como que el subir esta parte del ascenso es lo que buscamos nosotros en políticos, en artistas, deportistas que admiramos. En Jesús cambia la perspectiva. Es consciente, como nos dice la primera lectura, el libro de Isaías nos describe al profeta. Es aquel que escucha, aquel que escucha la palabra, y Jesús escucha al Padre. Es aquel que no opone resistencia, no. Jesús obedece al Padre Celestial. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y va a enfrentar dificultades. Ya decía la descripción que hace Isaías del profeta. Va a enfrentar dificultades, conflictos, pero con la certeza de que siempre lo acompaña. Siempre está Dios. El Señor es su ayuda. El Señor escucha sus plegarias. El Señor lo libra de la muerte, pero va a enfrentar la muerte. Hoy Jesús nos dice su identidad, quién es, y desafía a sus interlocutores. Y ahí es conveniente que tú te ubiques entre sus interlocutores que lo están escuchando. Le pregunta primero a los discípulos sobre la opinión de la gente, que no dicen mentiras. Es una visión de un profeta al modo del Antiguo Testamento. Y por eso mencionan los personajes de Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Lo están entendiendo mal. No, es impreciso nada más, es incompleto. Todavía no se le entiende completamente a Jesús. Pero después los desafía a sus propios discípulos. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes. La respuesta de Pedro es emocionante. Tú eres el Mesías. Pero el Mesías, entendido quizá en ese momento como con poder, con ascenso militar, con ascenso popular, como ahora algunos se preocupan por publicar su nivel de aprobación en estadísticas y opinión pública. Jesús no es así. En Cristo Jesús desafía y nos hace ver su real identidad, que es el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, va a sufrir mucho. Apenas les pregunta sobre qué piensan, qué dicen ellos que es Jesús, y ya inmediatamente les está diciendo que es el Hijo del Hombre, tiene que ser rechazado. Será entregado, va a sufrir, va a ser entregado a la muerte, pero resucitará
al tercer día. Y el evangelista se encarga de ponernos una frase desafiante. Todo lo dijo con entera claridad. Al mundo contemporáneo le cuesta mucho trabajo entender a Jesús. Al mundo contemporáneo rechaza incluso abiertamente la propuesta de Jesús, el tipo de Mesías que Él es. Y buscamos Mesías que no sufran. Buscamos Mesías a modo, y Jesús no es a modo. Por eso cuando Pedro, después de que le dice, tú eres el Mesías, lo aparta y entonces quiere disuadirlo, pero lo saca de su lugar, lo saca del camino. Dice ahí, se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Así es el demonio, así es el mal. Cuando quiere apartarnos del camino de Dios, nos saca de nuestro centro, nos saca de nuestro ambiente y trata de disuadirnos de que no vale la pena la actividad en la que estás, de que no vale la pena en lo que sueñas, de que no vale la pena, que no lo vas a lograr, de que te hace ver incluso como un fracaso, te hace ver el sufrimiento para que lo rechaces, para que le des vuelta. Así es el demonio. Por eso cuando Jesús, una vez que escucha a Pedro, dice el texto bíblico, vean todo lo que pasa, se volvió y mirando a sus discípulos, deja de mirar a Pedro, deja de estar con Pedro, se aparta de Pedro y entonces ¿qué hace? Dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, tú estás juzgando según los hombres. Esto es un desafío para nosotros cristianos del siglo XXI. Esto es un grande desafío. Algunos buscamos a Dios, a Jesús, solamente por beneficio, mientras nos hace milagros, o por obtener un documento y aparentar que soy católico, aparentar que todo está en orden. Algunos buscamos a Jesús solamente por apariencia de devoción y por una cierta certificación moral pública. No, ¿por qué buscas a Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? Frente a tantos escenarios y tanta gente que te quiere decir que es tu Salvador, ¿quién es Jesús para ti? Si es el Mesías, no apartes la cruz de Jesús, no lo quites de la cruz. No apartes el sufrimiento por el cual tú y yo somos salvados y toda la humanidad. Le costamos sangre, le costamos su ofrecimiento y la donación de su vida. Lo tenemos que aceptar tal como somos y juzgar todo, entonces, desde los criterios de Dios, no desde los criterios de los hombres. Cristo Jesús nos ayude, así como Él nos dice con entera claridad que es el Hijo de Dios, que es el Mesías que viene a salvarnos, que nosotros con entera claridad lo aceptemos como Mesías, como profeta, como el Hijo de Dios que viene a salvarnos, y aceptemos ser sus discípulos, aceptemos ser sus apóstoles. Que así sea.